Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Dios les bendiga. Un gusto llegar a ustedes otra vez en este día para compartirles el pensamiento de la palabra del Señor. Hoy quiero hablar sobre un tema que me bendijo mucho descubrirlo, encontrarle la verdadera dimensión. Quiero hablar sobre bendecido para bendecir. Cuando se nos preguntaba, estoy hablando por mí mismo en el primer tiempo de mi conversión, sobre estar bendecido, a veces me faltaba la convicción de entenderlo porque yo asociaba el estar bendecido con tener respuesta de las cosas por las cuales estaba orando. Es decir, que el salario esté bien, que se den las circunstancias que uno quiere, y a veces se daban, a veces no se daban, así que me preguntaban, ¿estás bendecido? Y entonces tengo como una pequeña duda. Pero estudiando la palabra, leyendo los textos de la Biblia, un día el Espíritu Santo me ayudó a entender lo que hoy les quiero compartir. Voy a leer para ustedes primero lo de Génesis capítulo 12, versos 2 y 3, donde Dios bendijo a Abraham y le dijo así: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces ahí yo entiendo que Dios le dice, te voy a bendecir, la bendición mía va a estar sobre vos y eso va a engrandecerte, pero vas a ser de bendición, serás de bendición. Es decir, que hay un propósito detrás de Dios te bendijo y es para que vos bendigas también a los demás. Ya cuando la ley se escribió y se venían anotando los preceptos, los mandamientos, los decretos de Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versos 26 y 27, se anotó así: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor, su Dios, hoy les mando a obedecer, y maldición si desobedecen los mandamientos del Señor, su Dios, y se apartan del camino que hoy les mando seguir, y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Entonces, Dios nos ha bendecido, y la bendición con la que Dios nos bendijo no es la cosa que Dios nos da, las cosas, es la amistad, el beneplácito, la comunión, el haber quitado el obstáculo que había en mi relación personal con Dios. Eso significa estar bendecido. Estar bendecido, ¿qué es entonces? Yo tengo amistad con Dios, Él me perdonó, yo me acerqué a Él, estamos en comunión y estoy bendecido. Las circunstancias pueden ser distintas a las que yo deseo, pero estoy bendecido. Entonces yo no tendría que tener duda, usted no tendría que tener duda tampoco de pensar, si yo acepté a Cristo como Señor, como Salvador personal, Él perdonó mis pecados y yo estoy caminando, esforzándome en tener una buena conciencia delante de Él, no debiera tener problemas en pensar estoy bendecido. Yo camino bajo la bendición de Dios, ¿no es cierto? Así que tiene que afirmarse en ese pensamiento, de saber que está bendecido. Y las circunstancias a veces dicen que tenemos un poco más, que tenemos un poco menos, que está todo en armonía, que hay algo que nos quita la tranquilidad y la paz, pero eso no significa que no estemos bendecidos. Cuando yo lo entendí claramente, cuando se hizo la luz para mí, yo me di cuenta de esta verdad. Como ya estaba pastoreando una iglesia en los primeros años, entonces también hice una pequeña encuesta a la entrada de la iglesia y les pregunté a la gente, ¿creen que estás bendecido o no estás bendecido? ¿Cómo ves tu relación con Dios? Y entonces alguno decía, estoy muy bendecido, pastor, porque cobré mi sueldo con un aumento. Y entonces otro dice, bendecido, pero viste, tengo un dolor de cabeza que me quita la paz. O bendecido, pero no nos alcanza la plata, o sea, como bendecido, pero... Y entonces lo que faltaba en realidad era la claridad conceptual de saber a qué se refiere cuando estamos bendecidos. Ahora ya lo sabemos, tengo comunión con Dios, Él está en mí, yo estoy en Él, se da esta doble relación, yo estoy bendecido, estoy bajo la bendición de Dios. Las circunstancias son un tema aparte. Ahora bien, esto de que Dios nos bendijo es porque Él quiere que nosotros bendigamos también. Y a través de nosotros Dios va a bendecir a otros. Ahora, presten atención a esto que yo les quiero mostrar. Hay un par de ejemplos de los que vamos a hablar. En Mateo 4, verso 39, dice la palabra así: levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esto es cuando Jesús va pasando en la barca de los discípulos, va pasando al otro lado del mar. Pero
en el mismo lugar había muchísimas barcas más que están yendo con ellos, pasando al otro lado porque están curiosos de escuchar lo que Jesús dice y de ver lo que Jesús hacía. Entonces había muchísimas barcas, pero no ellos solos en el mar, hay un montón de otras barcas. Pero la historia se centra acá donde se resuelve el problema, donde en la barca del cristiano, donde está Jesús con ellos, donde están los que están bendecidos. Ahora, ellos están viendo que se levanta la tempestad, que las olas son muy fuertes, que el barco se les llena de agua y es probable que se rompa el barco y se hundan todos. Entonces van y despiertan a Jesús, que dormía en el extremo, en el cabezal del barco, y le dijeron: no tienes cuidado que perecemos, que parece que nos vamos a morir todos. Entonces Jesús se paró y reprendió al viento y le dijo: calla, enmudece, y enseguida se hizo la bonanza. Que sí, paró el viento, pero además enseguida el agua se puso como mansa, y entonces tuvieron un viaje espectacular el resto del camino. Pero note este detalle, digamos, eran probablemente 100 barcas más, es decir, fueron bendecidos ellos por causa de que Jesús está con ellos y atiende al compromiso que Jesús voluntariamente hizo para con nosotros, de bendecirnos, de mantenernos en esta bendición, de sostenernos en esta bendición. Y cuando nos bendijo a nosotros, bendijo 99 otras barcas que estaban en el mismo mar, con el mismo problema y muy probablemente sin la esperanza que los discípulos tenían y sin el Dios que los discípulos tenían. Así que muchas veces no nos damos cuenta, pero nosotros estamos puestos para bendecir a nuestro vecindario, a nuestra familia, a las personas que están cerca, a nuestro prójimo. El que está cerca a nosotros tiene que ser alcanzado con nuestra bendición. Les muestro un ejemplo más. Hablamos en estos días de la viuda de Sarepta, que por causa de tener a Elías en su casa, ella fue bendecida también. Elías era un profeta de Dios y este profeta había sido enviado por Dios a Sarepta porque tiene que estar cerca de donde vive el rey Acab, porque desde allí va a anunciarles o le va a hacer un importante anuncio que va a marcar el cambio de la nación. Entonces, cuando esto va a pasar, sin embargo, necesita sostener al profeta Elías, y le habló a Elías y le dijo: andate a la viuda de Sarepta, yo ya hablé con ella y le di la orden de que te sostenga. Y por causa de que Elías estaba en la casa de esta viuda, a esta viuda y a su hijo no le faltó el alimento ninguno de los días. Bendecido en comunión, bajo el beneplácito de Dios, bajo la mirada de la bendición de Dios y de la misericordia de Dios extendida. Todo eso hace que Dios bendice nuestro entorno también. Así que de esta manera podemos decir que estamos bendecidos para bendecir. Y esa es la función tuya, mi hermano, mi hermana. Si estás viviendo en un vecindario donde hay mucha contienda, mucha pelea, mucho robo, mucho hurto, bueno, tenés que orar por tu vecindario, tenés que bendecir tu vecindario, porque estás puesto para bendecirlo. A lo mejor ellos no se den cuenta todavía, o en el tiempo no se den cuenta, y a lo mejor nunca te lo agradezcan, pero tu vecindario tiene que ser bendecido por causa tuya. Es decir, le falta el alumbrado público, vos sos la causa por la cual Dios puede poner el alumbrado público ahí. Le falta la cloaca, le falta el asfalto, le falta lo que le falta. Bueno, por causa tuya, Dios tiene que bendecir ese lugar, o Dios va a bendecir ese lugar, porque Él te va a bendecir para que vos seas de bendición a los demás. Ahora, no obstante, quiero también señalar que cuando el creyente no está caminando en esta bendición, cuando está rebelado, cuando está apartado, cuando no está haciendo correctamente sus deberes delante de Dios, a veces en lugar de bendecir a su entorno, le genera un gran trastorno, le genera un gran problema. Jonás era un profeta de Dios, que recibe un mensaje de Dios y le dice: Jonás, tenés que ir a Nínive y tenés que proclamar el mensaje de la misericordia, o del llamado al arrepentimiento. Ahora bien, Jonás dice: no, yo conozco a Dios, que le va a dar un mensaje de arrepentimiento, la nación se va a arrepentir porque van a oler que viene el juicio de Dios y se van a salvar, y yo no quiero que esta gente se salve. ¿Por qué? Porque los ninivitas habían sido muy fieros, muy violentos, muy malvados contra su nación, y mataron de muy mala manera a sus mujeres embarazadas, a sus niños, a sus abuelos, los mataron de mala manera. Así que entonces él dice: yo no quiero predicarles esta bendición, no los quiero bendecir. Entonces compró un boleto y se fue en una embarcación que iba en la dirección contraria a la nación de Nínive.
Pero he aquí que Dios estaba detrás de él, ¿no es cierto? Y trastornó el barco donde iba Jonás. Cuando ya no quedaba esperanza en ese barco y parecía que se iba a romper la embarcación, entonces Jonás dijo, por causa mía. Bueno, lo tiraron al mar y se terminó el problema. Mi querido hermano, estamos llamados, estamos bendecidos. Puede que te esté faltando el recurso, pero estás bajo la bendición de Dios. Puede que estés enfermo en estos días, pero estás bajo la bendición de Dios. Puede que no estén abiertas las puertas del trabajo, pero estás bajo la bendición de Dios. Puede que a lo mejor hay una situación de familia que tenés que ordenar, que no se está dando. No importa, porque estás bendecido. Si estás bajo la bendición de Dios, es cuestión de tiempo que las otras cosas se aparejen. Y una vez que las cosas se aparejan, mi querido hermano, con esas mismas cosas vos tenés que ser de bendición, porque hemos sido bendecidos para bendecir. Quiero dejarte como un regalo, vamos a decir así, un texto extra, algo que me bendijo mucho cada vez que lo he visto, cada vez que lo leí, cada vez que lo estuve meditando, cada vez que pasé por ahí me bendijo mucho. En el libro de Jueces, capítulo 16, vas a leer la historia de un joven levita. El joven levita era un descendiente de aquella tribu que Dios había separado para que se ocupe los oficios del culto y para que en el nombre de Dios bendiga a la comunidad cuando la comunidad cumplía con lo que Dios le demandaba. Entonces él tenía que bendecirlos, él tenía el oficio de bendecir a su comunidad cuando traían los diezmos, cuando traían la ofrenda, cuando traían las primicias, él tenía el oficio de bendecirlos, dado por Dios, él tenía que bendecirlos. En el libro de Malaquías se dice, ¿no es cierto?, que él era el que respaldaba las bendiciones que el levita bendecía. Y este muchacho, la nación entera estaba bajo un problema económico serio, y entonces él como que salió de su casa solo, y debajo del cuidado de sus padres, y se lanzó a encontrar un lugar donde vivir. Y lo encontró un hombre en el camino, y el hombre le dijo, ¿qué pasa que estás caminando solo? Y bueno, soy un levita, si es así, buscando un lugar donde estar, donde hacer el oficio. Y él le dijo, venite a mi casa y vas a estar conmigo, yo te voy a pagar un monto por año, yo te voy a dar los vestidos necesarios y vas a ser como un hijo para mí. Y este hombre pensó y dijo, ahora sé que Dios me va a bendecir porque yo tengo un verdadero levita en mi casa. Y fue así, estuvo un par de años con él, Dios bendijo muchísimo su casa por causa de este hombre que estaba en bendición y que lo bendecía, pero pasó por allí una comisión militar de la tribu de los benjamitas, lo descubrieron y lo llevaron con ellos porque les dijo, no es bueno que estés acá bendiciendo una sola casa, vení y bendecí a toda una tribu. Entonces lo llevaron y él obviamente, cumpliendo rectamente su oficio, bendecía porque estaba bendecido, tenía relación armoniosa, estaba bajo el visto bueno de Dios y con eso él podía bendecir a los demás. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, amigo, hago este resumen. Quiero decirte, Dios te ha bendecido. Si ya arreglaste tu cuenta con Él, estás bendecido. No importa las circunstancias ya se van a aparejar. Es cuestión de tiempo, pero no dudes en proclamar de que estás en bendición, que estás bendecido por Dios, e insisto, aunque la circunstancia sea negativa, porque eso es cuestión de tiempo. Pero además, no olvides que has sido bendecido para bendecir a tu entorno. Bendecí tu casa, bendecí tu familia, bendecí tu vecindario. No los maldigas, no los persigas, de eso se encarga Dios si fuera necesario, pero estás llamado para bendecir a tu vecindario, para que me cuentes en un tiempo, pastor, a partir de este día me puse a orar y bendecir mi vecindario, se terminaron las peleas, las contiendas, los robos que habían y ahora nuestro vecindario es distinto. Esa es la forma en cómo Dios va a mostrarse a través de ti. Oro con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús oramos ahora para agradecerte, Señor, que has puesto tu bendición sobre nosotros y con esta bendición que es tuya, que está en nosotros, nosotros podemos bendecir a nuestro entorno, a nuestra casa, a los vecinos, a nuestro prójimo, a nuestro vecindario, a nuestra ciudad, Señor, y gracias Dios porque a través nuestro la bendición tuya cae sobre ellos. Gracias Dios porque a veces no nos hemos dado cuenta, pero en tu nombre hemos bendecido a la ciudad que es bendecida porque tú bendices a los tuyos. Señor, gracias por eso. Ora ahora por cada casa donde haya un enfermo para que los alcance, los sane, los liberte. Y oro también, Señor, para pedirte por favor, bendice a aquel que le falta el trabajo, abrirle puertas para que tenga el recurso necesario y nunca le falte el abrigo, nunca le falte los alimentos
en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. No olvides anotar abajo los pedidos de oración, así te vamos acompañando en los pedidos que estás dejando. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo.